Vivimos en una era del baloncesto en la que, por suerte o por desgracia, hay más calidad que nunca antes en la NBA. Por suerte, porque con esto casi todos los equipos tienen al menos una pieza alrededor de la que construir su plantilla y en ocasiones dos o incluso tres. Pero por desgracia, porque en ocasiones esta saturación de calidad en la NBA hace que haya determinados jugadores que por calidad son muy buenos, pero terminan pasando desapercibidos para el aficionado promedio y no reciben sus flores cuando realmente las merecen. Esto es sobre todo el caso para los jugadores que terminan lesionándose. Nos olvidamos muy rápido de ellos y para muchos de ellos no llega nunca la hora de brillar. Quiero tomar el ejemplo de Zion Williamson, un jugador que cuando está sano y centrado es poco menos que un candidato al MVP, si es que es menos que ello, pero que cuando está lesionado se convierte en poco más que un meme sobre el sobrepeso. Esto es solo el caso de Zion Williamson, que es un jugador que antes incluso de ingresar en la NBA ya era una superestrella. O sea que ya nos hablo de un jugador como el que vamos a hablar hoy, que es Cade Cunningham, que pese a ser el número uno de su draft, no es un jugador especialmente popular. No tenía la prensa de Zion Williamson antes de ser elegido, pese a que era por consenso el número uno del draft de 2021. Y además ha tenido bastante mala suerte porque las lesiones y los planes a largo plazo de los Detroit Pistons se han entrometido en su entrada en la NBA. Pero que nadie se confunda. Cade Cunningham es un jugador con calidad para ser una auténtica estrella. Es el jugador que todo el mundo ha olvidado, pero que está a punto de llegar. Lo primero de todo, por si alguien vino un poco despistado y no es familiar con Cade, es dejar claro el jugador del que estamos hablando. Un base alto y fuerte, capaz de jugar con y sin balón, aunque su máximo potencial sale a la luz cuando puede manejarlo, es excelente leyendo pick and rolls y reaccionando a cualquier movimiento de la defensa, tiene recursos de sobra para finalizar en las cercanías del aro, aunque todavía le cuesta un poco cuando se acerca mucho por su falta de explosividad, pero esto se soluciona desarrollando recursos para los que tiene calidad de sobra, así que de aquí a unos años debería estar perfectamente cómodo también en esas distancias y asistir a sus compañeros en bote con ambas manos, algo que suena muy básico, pero que no todo el mundo en la NBA es capaz de hacer a esas velocidades. Puede crear su propio tiro y también es capaz de castigar a la defensa en catch and shoot y, como dije antes, lo más importante en su bagaje técnico es que siente muy bien el juego y sabe cuándo le toca anotar y cuándo es mejor distribuir y dejar que el juego fluya. En resumen, Cade Cunningham es un jugador ofensivo total en la NBA. Y aunque no tiene el mismo nivel defensivo que ofensivo, no es que sea malo en ese lado de la cancha precisamente. ¿Y por qué pasa tan desapercibido Cade después de 2 años en la NBA? Principalmente por lesiones. Cade jugó 64 partidos en su temporada rookie y apenas 12 en su segunda temporada. Sí, ha jugado un total de 76 partidos en 2 años, menos de los que se disputan a lo largo de una sola temporada. Entonces, ¿es propenso Cade Cunningham a las lesiones? No diría que es el caso, al menos de momento. Si bien se perdió 70 partidos la temporada pasada, fue por una única lesión, una fractura de tibia. Una lesión que da miedo y que ha causado que en Detroit ya vean a Cade como un jugador al que cuidar físicamente, por lo que cabe esperar que habrá load management a lo largo de esta temporada, sobre todo en el tramo inicial, ya que su cuerpo viene de, esencialmente, un año de parón sin actividad intensa, o al menos no tan intensa como un partido competitivo en la NBA. Sin embargo, el que esto se deba a una lesión grave que no afecta de forma directa a ninguna de sus articulaciones, véase la rodilla, el tobillo, y no una acumulación de distintos problemas recurrentes, invita al optimismo de cara a su capacidad para mantener su salud en los años venideros. Su estilo de juego tampoco le ayuda precisamente a ser conocido. No va a hacer un póster por encima de un 7 pies, no va a dejar pasmado a su defensor con un crossover a la velocidad de la luz y luego retorcer su cuerpo en el aire para crear una mezcla entre poesía y pura electricidad que dejen boquiabiertos a los aficionados, comentaristas y diferentes analistas. Cade es simplemente un jugador sólido,
Muy similar a Doncic en su estilo visual e incluso en su forma de jugar en general, pero sin un repertorio de pases locos tan profundo ni vistoso como el del esloveno, aunque potencialmente de similar efectividad. Y eso son palabras mayores. El bajo nivel de sus compañeros ha sido también un motivo de la poca prensa que ha recibido Cade, y es que incluso Shai Gilgeous-Alexander era un desconocido para mucha gente hasta que empezó a ganar partidos la temporada pasada. Entonces, ¿quién se va a fijar en un jugador que se pierde la mitad de sus partidos, que numéricamente no alcanza las alturas de SGA y que en su temporada más completa, que fue su primer año en la liga, ganó tan solo 23 partidos? Por mucho que esto fuera más por diseño de los Pistons que por falta de habilidad, la realidad es que tener malos resultados no aporta popularidad, sobre todo en un mercado venido a menos pese a la gloriosa historia que tienen los Pistons. Los números de Cunningham, como acabo de mencionar, tampoco han sido los mejores de la historia hasta ahora si miramos las estadísticas. Anota poco más del 40% de sus tiros, su tiro de 3 no ha entrado en lo que va de carrera para él, y aunque los ha rozado a lo largo de sus 12 partidos el año pasado, no ha alcanzado la barrera simbólica de los 20 puntos por partido en sus dos primeras temporadas, en una época en la que más jugadores que nunca llegan a los 20 puntos de promedio. ¿Nos encontramos entonces ante un jugador que no es para tanto? Al igual que con los partidos que se ha perdido por lesión, creo que aquí los números también engañan. En su temporada rookie, Cade se perdió 18 partidos. Lo que no he dicho hasta ahora es que algunos de ellos fueron por decisión técnica al final de la temporada, porque los Pistons estaban empezando a ganar partidos liderados por un Cunningham que había encontrado su ritmo en el mes de marzo. Vale que no es ideal tardar tanto en entrar en calor, pero ya siendo un novato y con una plantilla muy limitada a su alrededor, demostró que es capaz de hacer mejor a su equipo y llevarlo a la victoria con un juego tan diversificado que es difícil pensar que no se adaptaría perfectamente a los playoffs. Los jugadores que le rodean ahora son mejores que en los últimos años. Ha demostrado en el training camp del Team USA que tiene buena química con Jalen Duren. Isaiah Stewart ha mejorado desde hace 2 años. Jaden Ivey es una incógnita en cuanto a su desarrollo y encaje con Cade, pero hay motivos para el optimismo. Y Bogdanovic sigue aportando espacio y veteranía a la ofensiva de Detroit. Si a esto le sumamos el desarrollo más que satisfactorio de Isaiah Livers, la llegada de Joe Harris para aportar más tiro y estirar más las defensas adversas, la selección en el draft de Ausar Thompson, que puede ser un manejador secundario y ayudará mucho en defensa, aunque tiene que trabajar todavía el tiro, y por qué no una reanudación de su buena química con Marvin Bagley y la mejora de James Wiseman en un nuevo ambiente, aunque con oportunidades probablemente muy limitadas, todo esto debería darle la oportunidad a Cade de mejorar sus números, sobre todo en cuanto a efectividad, puesto que tendrá una cancha más espaciada y en consecuencia más facilidad para finalizar sus propias jugadas. Se nos queda un futuro que no está del todo claro en Detroit, pero que desde luego no está tan nublado por la eterna duda de en qué dirección va la franquicia ahora que su capitán ha asumido el mando y maneja el timón del barco Pistón. Puede tomar 1, 2 o 3 años para que Detroit vuelva a la parte alta de la conferencia este. Esto depende también de los despachos, donde Troy Weaver tiene que confeccionar la mejor plantilla posible y también de que sus compañeros cumplan con su parte. Pero Cade Cunningham está sobradamente preparado para llegar al siguiente nivel y la pregunta no es si lo hará, sino siempre y cuando el físico le acompañe un mínimo, ¿cuándo? Hasta aquí el vídeo. Déjame aquí abajo en los comentarios los números que piensas que va a hacer Cade Cunningham esta temporada y si piensas que puede incluso llegar a ser All-Star desde este mismo año. Nada más por mi parte, solo desearte que tengas un gran final de día, recordarte que te cuides y que todo vaya bien.